La competencia entre seres vivos es una relación que nos resulta familiar. Nos hacen competir por las notas en el colegio, en los deportes, por tener las últimas Jordan. En plena pandemia, los entusiastas de zapatillas coleccionables esperaban encontrar aquí en el Mall Plaza Vespucio, en la comuna de La Florida, su último objeto de deseo. ¿Pero habías pensado en qué pasa cuando dos organismos, en vez de competir, cooperan? En los humanos la cooperación resultó en la sociedad, pero más importante aún, la cooperación entre plantas y hongos fue crucial para que hoy existan los bosques. Hoy hablaremos sobre la terrestrialización de las plantas. Pero primero, tenemos que saber un poquito más sobre unos organismos vivos que nos parecen un poquito desconocidos, los hongos. Cuando escuchamos la palabra hongo, nos viene inmediatamente a la cabeza las setas, como el champiñón. Pero la seta es el cuerpo fructífero del hongo, es el lugar donde se forman y liberan las esporas, que darán lugar al verdadero hongo. También tenemos que saber que los hongos son organismos heterótrofos, es decir, que ellos no son capaces de fabricar su propio alimento. Requieren de una fuente externa. En este sentido, los hongos son más parecidos a nosotros que a las plantas porque no son capaces de realizar fotosíntesis. La trufa negra es un hongo comestible de gran valor gastronómico y comercial, debido a su particular aroma y sabor. Sin embargo, su cultivo siempre fue un poco complicado. Crecen bajo el suelo, inaccesibles para nuestra vista. Es por esto que para recolectarlos se necesita de la ayuda de un perro o un cerdo entrenado, que sea capaz de detectarlo con su potente olfato. En 1880, el gobierno de Prusia estaba interesado en el cultivo de trufas y encargó al micólogo alemán Frank estudiar sobre ellas. Frank realizó estudios morfológicos sobre las raicillas de distintas especies arbóreas. Recopiló toda la información ya descrita anteriormente por sus colegas botánicos. Y 5 años después concluyó que las trufas son un hongo micorriza, es decir, que el hongo mico se asocia a una raíz, rhiza, y que además se asocian particularmente a la raíz de especies del género Quercus, como robles y encinos, en una relación simbiótica, entendiendo la simbiosis como la vida en común entre organismos de especies diferentes. De esta forma se estableció por primera vez que existen las relaciones de cooperación entre plantas y hongos. Hoy en día se reconocen varios tipos de micorrizas según distintos criterios, como especie fúngica y el vegetal con el que realiza asociación. También se clasifican según la estrategia que utilizan para alimentarse, si éstas penetran o no en las células corticales de la raíz de la planta. Pero en cualquier caso, en todos los tipos de micorrizas se establece una interfase, donde existe un contacto íntimo entre hifas y células corticales de la raíz. Aquí se produce un intercambio de nutrientes de manera bidireccional. Esta es la espora de un hongo muy especial, la espora de una micorriza vesículo arbuscular. Así luce en su fase asimbiótica, cuando aún no encuentra un huésped. Si recibe las señales adecuadas, la hifa comienza a estirarse hasta hacer contacto con la superficie de una raíz. Una vez hecho el contacto, la fase asimbiótica termina y se da inicio a su fase simbiótica. El hongo selecciona cuidadosamente el lugar que va a colonizar. Las hifas recorren algunos centímetros de la superficie de la raíz antes de comenzar su ramificación. Luego, de forma inesperada, las hifas se hinchan y se aplanan sobre la pared celular de algunas células epidérmicas y comienzan a ramificarse repetidamente para desarrollar el apresorio, hifas intercelulares y arbúsculos. Los arbúsculos son una ramificación de las hifas que permite aumentar el área de contacto entre el hongo y las células corticales de la planta. El carbono producido por la planta es transportado al hongo a través de 2 membranas en la interfase simbiótica. Primeramente, es liberado al espacio periarbuscular en forma de sacarosa, las cuales se fraccionan formando exosas y en esta forma es tomada por el hongo a través de su transporte de membrana. Una vez el hongo incorpora los azúcares en su interior, los convierte en glucógeno y triglicéridos, los cuales sirven como unidades de energía disponibles para el transporte a largas distancias a través de su red de hifas. Pero también los nutrientes adquiridos por el hongo desde el suelo atraviesan la membrana plasmática, son transportados a las hifas intrarradicales incluyendo los arbúsculos y finalmente atraviesan la membrana periarbuscular para alcanzar el citoplasma de la planta. Hace unos 460 millones de años atrás, la Tierra era muy distinta a como la conocemos hoy.
En este periodo tuvieron lugar fenómenos geológicos como intensa actividad volcánica o las derivas continentales, y también climáticos como severas glaciaciones, prolongados periodos de sequía global, y la disponibilidad de materia orgánica, agua y nutrientes minerales era muy inferior a la de hoy. Los organismos fotosintéticos eran exclusivos del mar. Se han encontrado fósiles de hifas y esporas de ese periodo extraordinariamente semejantes a las actuales glomeromicota. Los mecanismos moleculares y celulares que controlan la instalación, presencia y desarrollo del hongo debieron quedar escritos ya entonces en los genomas haploides de los pioneros vegetales y se han conservado hasta nuestros días. Evolutivamente, los distintos tipos de micorrizas se originaron de manera independiente entre sí. Muy probablemente surgieron varias veces en tiempo y espacio como una alternativa adaptativa a los nuevos cambios y exigencias ecológicas. También es probable que la mayoría de las plantas actuales haya coevolucionado asociadas a hongos. De hecho, tal es su afinidad que alrededor del 90 y el 95% de todas las plantas terrestres tienen una relación con un hongo micorrícico. Podríamos decir entonces que las micorrizas vesículo-arbusculares son los fósiles vivientes más importantes que existen. Las micorrizas pueden formar verdaderas redes de conexión bajo el suelo, conectando árboles de la misma especie o de distintas edades a lo largo de un ecosistema. De esta forma, árboles madre pueden crear una verdadera conexión de recursos vitales hacia un árbol hijo, y aquellos a su vez a plántulas. Esta red puede ser tan densa que se ha estimado que en 3 metros de raíz existe suficiente micelio para darle una vuelta completa al planeta Tierra por el ecuador. Así que la próxima vez que visites un bosque, ten en cuenta que bajo el suelo se está estableciendo una compleja conexión entre los árboles más milenarios y las plántulas más jóvenes, gracias a un complejo entramado micelial de hongos micorrícicos.